¿Qué tal? ¿Cómo le va, estudiante? Buenas tardes. Vamos a esperar un ratito que se incorporen más alumnos. Estamos en 21. ¿Tengo buen audio ahí? Hola, profe. Buenas tardes. Sí, se escucha, Marta. Bueno, básicamente lo que tengo en la cámara es el rotor. Vamos a poner acá. Por ahora el aula la vamos a dejar abierta hasta las 9. Después la sigo. Está abierta. Lo que tengo acá sobre la cámara es un rotor de un alternador. En este caso particular sería el inductor. Es un alternador de un auto, por supuesto. Está despiezado, ya lo vamos viendo por parte. Significa que el alternador del auto, de cualquier auto, es un alternador trifásico para tensión de 14 voltios. Después, utilizando el sistema de los 6 diodos, 3 positivos y 3 negativos para obtener la onda completa en los sistemas trifásicos, obtenemos a la salida del alternador trifásico del auto, pasa a fase neutro, o sea, positivo y negativo. Fase neutro. O sí, sería fase neutro, pero como tenemos los 3 diodos positivos y 3 negativos, tenemos onda completa en el sistema trifásico, pasamos positivo y negativo, que se utiliza para cargar la batería, tenerla dispuesta para el momento del arranque del automóvil y para el sistema de consumo del vehículo, ya sea lámpara, fundamental. Y bueno, todos los equipos que tenga, todo el sistema electrónico de funcionamiento del auto, como básico y fundamental. Después ya tendríamos otro grupo electrógeno, los monofásicos, normalmente viene hasta 5 kilovolt-ampere, y después ya los trifásicos arrancan a partir de los 10, 7,5, 10 kVA en adelante. Lo que pueden encontrar en algunos comercios cuando están en el lugar donde se ubican ustedes físicamente, hay un corte de luz y bueno, en la parte del casco céntrico necesita tener luz del comercio de acuerdo a las exigencias de la actividad que tienen, una heladería, por ejemplo, un kiosco, un almacén que tienen equipo de mantener el frío. Entonces, el régimen general de suministro de la prestadora de servicios eléctricos le exige como elemento auxiliar un grupo electrógeno. Esos serían los locales pequeños, diríamos así, comercios que pueden encontrar, son a gasoil, a nafta super, y si no, después ya los equipos más grandes son a gasoil. La marca que sea, por supuesto. Y después, lo que necesita para una clínica, un sanatorio,
ellos ya tienen incorporado un grupo electrógeno, dependerá de la potencia de la clínica, de 60, de 100, de 200 kVA, todo potencia en kVA, potencia aparente, lo que entrega la máquina, en este caso el alternador, la máquina síncrona o sincrónica. Después tendrían una imprenta también, tendría otro lugar donde necesitaría, porque tengo que entregar el producto terminado para tal día, que el supermercado tiene ofertas, entonces necesito tener sí o sí un grupo electrógeno, o salir el diario mañana a las 4 de la mañana, tiene que salir el diario, entonces la que fabrica el diario, donde está la imprenta propiamente dicha, tiene que tener sí o sí un grupo electrógeno, no puede esperar 3-4 horas hasta que venga la gente de la prestadora de servicios eléctricos y le solucione el problema, porque si no el diario va a salir a las 8 de la mañana y ya no es diario. Y después, bueno, en los procesos de producción, de procesos continuos, también necesitan un grupo electrógeno. O sea que, por ejemplo, en el caso nuestro, la tecnológica, nosotros tenemos un grupo electrógeno que es pura y exclusivamente para el centro de cómputo. O sea, por más que se corte la luz de EPEC, que no tengamos subestación, tenemos un grupo electrógeno de 100 kVA que es para provisión del centro de cómputo, que está al frente del departamento de electrónica. Ahí está la parte de cómputo. Y el grupo electrógeno está debajo de la escalera principal. Entrando por la puerta principal hay un recinto debajo de la escalera. Y ahí tenemos un grupo de electrógeno. Ya vemos a veces a fin de año, podemos ir a clases, podemos entrar porque es bastante chico, bastante cómodo para visitarlo y demás. Lo mismo que la subestación. Entonces necesitaría para la parte de operativa del centro de cómputo la provisión de energía. Tienen baterías online que pero están en el orden de la media hora más o menos. Y a veces las fallas, ya sea de los prestadores de servicios eléctricos o una falla interna que podamos tener nosotros o que pueda tener el establecimiento, puede demorar más de... Necesita sí o sí un grupo de electrógenos. Entonces, sería la construcción física, lo más básico de lo que es el grupo electrógeno, un inductor y un inducido, aplicando la ley de Kirchhoff y fundamentalmente la ley de Faraday. A ver si lo puedo... Bueno, ya estamos en 45, así que vamos a ir avanzando lentamente, pero se pasa, se va. Vamos a poner acá. Voy a poner acá en azul. Sería la E y E de T igual a N por la derivada de phi. Tengo que poner de menos de derivada de phi. Sale ahí. Dividido diferencial de phi con respecto al tiempo. Derivada de phi con respecto a t. Velocidad de variación de flujo sería diferencial de t. La ecuación de Faraday. Y si le coloco el signo menos, esa es la ley básica de la inducción electromagnética, la ley de Faraday. Le coloco el signo menos, es la ley de Faraday en Lenz. Faraday era más práctico, el Lenz era más teórico, entonces él se dedica a hacer el análisis de la acción y reacción para producir el flujo magnético. A cada acción le corresponde una reacción, por eso le aplica el signo menos. Esa sería la ley general de la inducción electromagnética, o sea que necesitamos tener un flujo, que ese flujo sea variable y que la espira vea
al flujo variar o que el flujo varíe para la espira. Depende como lo veas, por eso es relativo, un movimiento relativo con respecto al otro. En el caso particular de lo que tenemos, acá en la cámara, me voy a correr un poco, ¿no? Entonces tendría, el que ha desarmado alguna vez o ha visto el alternador de un auto, empezó la función de contacto. No sé qué me sale ahí, empezó la función de contacto. Bueno, tendríamos esta sería la polea, la que corresponde a la polea. La polea que tengo una correa y de la correa voy al árbol del motor, sería el cigüeñal, el elemento que está girando constantemente, que está montado en el cigüeñal, están montados los 4 pistones. Y después tendría montado sobre 2 rulemanes, que sería uno acá y el otro estaría acá. Esta es la parte fija de la máquina, una tapa. Esto está girando. Lo voy a poner así. Lo he pintado ahí a las uñas, esta de color roja, que sería una polaridad, y los color azul de otra polaridad. Una sería el sur y el otro sería el norte. Dentro de estas uñas, que es una pieza de hierro dulce, como verán, yo lo voy a levantar y levantar los dedos un poquito más. Hay alambre de cobre ahí adentro, hay un carrete con alambre de cobre. Van a ver que tiene alambre de cobre ahí debajo de las uñas. Hay un carrete donde alambre de cobre. Y estos alambres de cobre, esta bobina de cobre, de aluminio, en este caso de cobre, tiene 2 extremos, por supuesto, como cualquier bobina. Tiene 2 extremos, internamente pasan a través del árbol y van a estos 2 anillos. Tenemos 2 anillos de cobre y ahí se ve la conexión que tenemos de los 2 conductores. Pasan a través del eje. Entonces, externamente, a través de escobilla, conectada externamente a la máquina, le voy a aplicar tensión continua. ¿Qué tensión es? 12 voltios. En el caso particular del alternador del auto, tensión continua de 12 voltios. Por lo cual, de acuerdo a cuál es la polaridad, va a ser el sentido de circulación de la corriente en la bobina, por lo cual voy a tener polaridades en una uña y en la otra uña la otra polaridad opuesta. Una será norte y la otra será sur. Entonces, ya tenemos el inducido. Ahí tendría entonces las uñas rojas, corresponden a la polaridad positiva, la uña azul a la negativa, etc.
que sería el sur y el norte. El sur era roja y el azul era el norte. Entonces, de acuerdo al sentido de circulación de la corriente, tendré la uña con la polaridad. Si se fijan, tengo un ancho de la uña, de la zapata polar sería, le llamamos uña por la forma que tiene, pero sería la zapata polar. El tamaño de la zapata polar, el ancho, y tiene una forma triangular que es para que la espiga que está en el estator, en la parte fija de la máquina, vea el campo variar. Entonces va a ir aumentando paulatinamente hasta que llegue a un valor máximo y después disminuye. Eso es lo que va a ver el estator de la máquina. Este es el inductor que se aplica a tensión continua y está en movimiento por la corrida del auto. Está en movimiento por la corrida del auto. Entonces, si tengo un punto de referencia, a medida que va girando, va cambiando la polaridad. La espiga ve, supongamos que esta es la espiga, ve al campo variar, por lo cual en la espiga se induce un valor de fuerza electromotriz. La espiga sería la que corresponde al estator, que es parte de la máquina, que es la que ingresa acá. Esta sería el estator de la máquina. Vamos a y acá tendría, en toda la superficie del estator, 3 bobinados, desfasados 120 grados geométricos. Lo ponemos ahí. Entonces tendría, si se fijan, tengo 3 capas, 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Si lo vemos así, 1, 2, 3, 1, 2 y 3. Desfasado 120 grados, 3 bobinados, con una conexión, en este caso una estrella. Y tenemos, lo importante era, para hacer resaltar, el paso de la bobina, que es, vamos a buscar en el negro, el tamaño de la zapata polar o de la uña que hacía mención recién, el tamaño de la bobina, que tengo una ranura y la otra ranura lo tengo acá. Ese sería el tamaño de la ranura. Entre este punto, esta sería la ranura del estator, donde se va a alojar la bobina. Ahí está la bobina. Este sería lo que es la bobina propiamente dicha. Y concuerda con el ancho de la zapata polar. Así corresponde el ancho de la zapata polar. Corresponde al ancho de la zapata polar. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el estator, el núcleo magnético, por supuesto, está laminado porque es corriente alterna, compactado, aislada las bobinas entre el estator, la ranura del estator, y este elemento está girando por acción mecánica del árbol de motor, serie de cigüeña. Esto está girando constantemente, va a variar su velocidad en función de la aceleración del motor, y después tendría la otra parte, la otra etapa, que correspondería a donde están alojadas las escobillas y el conjunto de diodos para obtener positivo y negativo, porque este es un alternador trifásico de 14 voltios, dijimos, pero es del auto, es de un auto. La de la central de Atucha 1, Atucha 2, la central de envase tercero, la central eléctrica térmica e hidráulica es la misma, nada más que dependerá del tamaño. Hay estatores, normalmente son la misma característica, 3 bobinas de paso 120 grados, y el rotor puede ser rotor liso o rotor de polo saliente, que en este caso sería rotor de polo saliente. Siempre se utiliza las máquinas de polo saliente cuando son máquinas de pequeñas RPM, las hidráulicas,
y la del rotor liso, donde tiene como el rotor propiamente dicho, un tubo, donde se alojan las bobinas, que lo vamos a ver después en otro caso, donde se incorpora, donde se incorporan los conductores. Este sería el caso de un rotor liso. Caso particular de un rotor liso. El rotor liso es para máquinas hasta 3000 RPM. En cambio, la de polo saliente, máquinas de pequeñas RPM. En el auto no supera me parece, la 700, 800 RPM. Largo. Bueno, esta sería la tapa. Y me faltaría la otra, que sería esta. No la puedo sacar, entonces lo que vamos a hacer es sacar este de acá. Y este tiene. Se cierra la tapa. Y acá vamos a tener el alojamiento de la escobilla, con el porta escobilla y la escobilla. Evidentemente que el vehículo, lo mismo que en los circuitos electrónicos, como manejan ustedes, tenemos la carcasa como de referencia tierra y tenemos un solo conductor, el positivo. En el sistema del auto sucede lo mismo. Tenemos el neutro, que es todo el chasis del vehículo, y después tenemos el positivo. El porta escobilla no sé dónde está. Pero son dos carbones que externamente, con la fuente. ¿Qué fuente tenemos? La batería. Entonces, traemos tensión y corriente a la batería, hacemos girar el árbol y debido a que circula corriente por el rotor, por el inductor, se genera un campo magnético norte-sur en las zapatas polares, y estas zapatas polares varían de posición con respecto a la bobina. Entonces la bobina del estator, ve al campo variable. Acá lo que está haciendo está girando. Sería como son más grandes. Sería como este. Tendría el polo norte y el polo sur. El polo norte es el polo sur y está girando por la acción mecánica. No. Ahora, bueno, está el conjunto de diodos y más, que eso no me interesa porque esto es una máquina de alta, no le estamos viendo. Ahí tendría las conexiones y ahí tendría lo que sería el elemento que gira. Entonces, las espiras ven al campo variable, por lo cual se induce un valor de fuerza electromotriz. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, algo al respecto. Entonces seguimos. Dejo la foto esa por las dudas. Estamos en 48 alumnos. 4 alumnos, me parece. Bueno. Esto lo voy a borrar. Y vamos al zoom de la máquina síncrona o máquina sincrónica. Ahora todo está estudiado en forma sincrónica, aunque hay algunos que están medio sincrónicos, pero bueno, eso es la gracia de los dedos, ¿no?
Bueno, más o menos lo que he hablado, lo que he comentado, lo que he mostrado, lo que vamos a ver acá, lo que tengo, ya sea en el libro de Fraile Mora o en estos PowerPoint que tengo. Máquina, vamos a poner acá, lo puedo ver así simultáneamente, así que no hay problema, porque estoy compartiendo toda la pantalla. Máquina síncrona, capítulo 5. Esta no me acuerdo si es la última edición del Fraile Mora. Bueno, todo lo que está escrito acá, no voy a estar leyendo todo esto, los aspectos introductivos de la máquina, la de polo saliente o polo liso, sistema de excitación. Vamos a dejarlo acá, después lo vamos a repasar al libro, no hay problema. Vamos a bajar. Y tendría la máquina síncrona. La máquina síncrona o sincrónica utiliza un estator constituido por un devanado trifásico distribuido a 120 grados. O sea, este sería el estator de la máquina, donde tengo distribuido, como habíamos visto, 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Ves que están desfasados? Geométricamente 120 grados. Esto es 120 grados geométricos, no 120 grados eléctricos. El rotor está formado por un devanado alimentado desde el exterior a través de escobillas y anillos rosantes mediante corriente continua. Que este sí tiene importancia, no tiene importancia. Tendría acá lo mismo, un conductor y el otro, esto sí se ve, no lo veo mejor en el celular. Tendría este conductor y este otro conductor que internamente, a través del árbol, están conectados, acá se ve la soldadura de estaño, que tiene un color diferente, a los dos anillos, para tener positivo y negativo. Y tendría la escobilla, que serían los carbones. El rotor puede ser liso o de polo saliente. En este caso es de polo saliente. Tendría el liso, que es el que le había mostrado, como este modelito así. Tendría el bobinado de cobre y alimentado con corriente continua. Industrialmente, el generador utiliza la mayoría de las centrales eléctricas turboalternador y grandes alternadores hidráulicos. El turboalternador, porque es una turbina, puede ser una turbina de avión, pero a nivel industrial, a escala industrial. Ya sea alimentado con vapor de agua, que serían las centrales térmicas, ya sea quemando combustible, calentando agua, ya sea leña, gasoil o coloy, o la central atómica, que sería la de calentar agua a través de la reacción atómica, y de esa forma calentamos agua, incorporamos una máquina térmica, y esta máquina térmica produce un par mecánico. O también una máquina de combustión interna directamente. Un motor de combustión interna con gasoil. Y o si no, hoy en día, lo que está, y está en el cuadernillo, después ya lo voy a pasar, el cuadernillo, el cuadernillo de la tercera edición de El Electricista categoría 3. No sé si alguno es técnico matriculado o electricista categoría 3 matriculado. Hay un nuevo cuadernillo que ha salido, antes tenía 401 páginas, ahora tiene 460 páginas. Y le han incorporado el tema de energías renovables. Entonces tendría un aerogenerador. Vienen de 1 kilovatio, 5 kilovatios, 10 kilovatios, que lo puede instalar en su casa tranquilamente. Compartir la energía, la generación de la energía fotovoltaica conjuntamente con el aerogenerador, y de esa forma desconectarse de los prestadores de servicios eléctricos en la provincia que esté, porque esta ley es una ley nacional.
Voy a pasarle después el apunte también. Electricista. No me acuerdo si se lo pasa, pero bien. Categoría 3. Esa es la última edición. No sé si hay algún electricista categoría 3. Sí, profe, Hola, yo hola. soy categoría 3. Ah, no, el otro día estaba en el grupo de WhatsApp de los electricistas de Córdoba y pasaron el último manual. Han modificado un poco y después le han incorporado toda la parte de aerogenerador, energía renovable y después la fuente de alimentación para el monopatín eléctrico, la bici eléctrica, la moto y el auto eléctrico. Bueno, dice, industrialmente el general, bueno, utiliza en la mayoría de centrales eléctricas. Nosotros en nuestro país, como para tener referencia, tenemos centrales atómicas, centrales hidráulicas, centrales térmicas. Acá en Córdoba particularmente tenemos, acá en Pilar, que es una localidad distante de Córdoba, está como 80 kilómetros, una central de ciclo combinado. Son dos generadores impulsados por combustible líquido o gas, que sería la otra alternativa del gas, y el calor generado por la combustión es llevado a un serpentín donde pasa agua, se produce vapor y ese vapor se le inyecta a la tercera máquina para de esa forma aprovechar ese calor que va a alargar al medio exterior. Entonces la tercera máquina es una máquina vapor que impulsa un generador. Los tres son generadores Siemens de 200 MVA, megavolt-ampere. Después hay otra máquina más chica de 60 MVA y después tenemos la de en el Río Tercero, sería la central nuclear, esa de 620 MVA, una sola máquina, 600 MVA, un maquinón impresionante. Yo la conozco y bueno, y por ejemplo las de Pilar, que son de 200 MVA, están en el orden de 1000 amperes y 1500 voltios como corriente de continua, la tensión. 250 voltios y 1000 amperes, que es lo que necesito de circulación de corriente para generar el campo magnético, generar el inductor. Que haría el rotor, el elemento que gira, y el estator, que es el elemento que está fijo, extraigo una potencia de 200 MVA. La central que le comentaba de Río Tercero es de 600 MVA. Y después, bueno, tendremos Atucha 1, Atucha 2, no las conozco. Un tiempo había como estudiante, íbamos a ir, y al final yo, por problemas de familia, no pude ir. Después la que sí conozco es la central hidráulica Salto Grande, que está en Concordia, en Entre Ríos. No sé si alguno de Entre Ríos. ¿Alguno de Entre Ríos, de Concordia, Chajarí, para aquel lado? ¿No tengo estudiantes de Entre Ríos? Bueno, básicamente ahí tenemos en Concordia lo que hicieron un paredón, un dique por supuesto, y colocaron 14 máquinas. Son de 170 MVA cada una, de las cuales 7 son nuestras y 7 son del Uruguay. Porque ahí cortamos el río Uruguay, en un lugar donde hay varios saltos, por eso se llama Salto Grande. Y bueno, una diferencia de altura de 28 metros era, y tengo una máquina en forma vertical. Y mire la coincidencia que tuvimos, la gran suerte como ingeniero, como estudiante de ingeniería eléctrica, cuando fuimos a hacer la visita, habíamos ido con algún grupo de electrónica y otro de mecánica, que siempre vio esas visitas que hace BEI. Yo le digo, bueno, ahora lamentablemente no se pueden hacer muchas visitas.
pero en la época que se puede hacer visitas a través de ABI, que trata de conseguir visitas para electricistas, en este caso eran electricistas mecánicos y electrónicos. Así que nos fuimos a Concordia y bueno, por supuesto, todo grande, son máquinas. Y bueno, dio la coincidencia que había, de las 7 máquinas argentinas, había una parada que le estaban haciendo un mantenimiento. Entonces, porque habíamos ido, me parece que a fines de año, no principios, no me acuerdo. Bueno, siempre fue en septiembre, me parece. Entonces, la máquina, había una máquina parada, tiene, de eje tiene 25 metros de largo. Imagínense lo que es, todo lo que es el circuito inductor, el estator y la máquina impulsora, que es una máquina de turbina hidráulica, por supuesto, con un chorro de agua en forma de espiral, que ingresa en una caverna en forma de espiral, en un tubo, genera el movimiento del eje. Y de esa forma llega a unas 300 RPM, no más de 300, 500 RPM. Y el ingeniero que estaba a cargo del mantenimiento, que estaba a cargo de la central en ese momento, ese día era un ingeniero cordobés de la Universidad Nacional de Córdoba, un ingeniero electromecánico. Así que agarró y nos dice, vamos a recorrerla de punta a punta a la central, a la suesta, al generador propiamente dicho. Así que nos metimos en la zona del inductor, del inducido, toda la parte de, como estaba parada, por supuesto, no ingresaba agua a la turbina hidráulica. Así que entramos y estuvimos en la turbina hidráulica, por supuesto, miramos el paredón, estábamos ahí debajo de 25 metros de profundidad y bueno, si se abre ese paredón, acá no queda nadie. Y la compuerta estaba cerrada, por lo cual le estaban reparando la hélice de la turbina. No me acuerdo si eran Kaplan o Pelton, unas turbinas hidráulicas. Fue una linda experiencia. Así que bueno, el entrehierro, por ejemplo, en la máquina, me acuerdo que yo unía las dos manos y metía la mano entre el inductor y el inducido. Y después queríamos abrazar al árbol de la máquina, así que éramos 3 compañeros, 3 estudiantes, que nos tomamos la mano y de esa forma podíamos unirnos los 3 muchachos para cerrar el cilindro de lo que era el diámetro del árbol de la máquina. Así que fue una linda experiencia. Bueno, el motor como máquina síncrona, evidentemente se utiliza para alternador. Se puede utilizar también como motor, pero hay que sobreexcitarlo y llevar una potencia normalmente mayor a 1 MW. Normalmente se utiliza para corrección de coseno phi en establecimientos industriales muy grandes. Yo no he visto poco. A ver qué dice acá de los chats, porque por el camino, por ahí también el micrófono, pero no me gusta. Profe, le hago una consulta. ¿El estator tiene roce con el motor o no debería rozar? No tiene que rozar. El espacio de aire que hay sería el entrehierro que tenga. No, tiene que ser lo más pequeño posible. O sea, el espesor del entrehierro tiene que ser lo menor posible. ¿Dónde estoy? Acá. El tamaño del espesor entre el elemento que gira. No puedo, porque si no voy a tener caída de tensión. Si usted se fija, si está rozando, voy a tener problemas de, se va a gastar la pieza, toma temperatura y demás. Vamos a ver si le movemos algo mejor. Porque este es el estator de esta máquina. Entonces ahí, voy a tratar de poner aire. No sé quién me está llamando esta hora. No puedo ver qué pasa. Ahí cambia el estator de la máquina y voy a girar esta y hacer lo inverso. Voy a dejar fijo el inductor y giro el estator. Un poquito. Yo tengo referencia ahí.
tengo que tener los puntos de apoyo. Aparte que está roto una pata de suspensión del estator. ¿Está bien? Bueno, este no corresponde. Acá tengo un entrehierro muy grande. Si se fija, lo levantas. Ahí tengo un entrehierro muy grande. Entonces, lo puedo poner acá. No tienen que rozar porque si no voy a tener problemas. Y aparte sería, por eso es máquina rotante. La máquina rotante con respecto a la máquina estática. En este caso sería el transformador. Vamos a ver qué es lo que me sigue. La máquina síncrona, tengo el rotor, en este caso rotor liso, y este otro rotor de polos salientes. Evidentemente en el liso lo que tengo son conductores que entran, este sería los conductores que entran, yo quiero ver si podía hacer el sentido del campo magnético. Entonces acá tendría. Este es una espira, este es otra, el conjunto de espiras, por supuesto, el conjunto. En cada ranura viene conductores. Entonces tendría conductores que entran, por lo cual tendría este sentido de línea de campo magnético. Bueno, acá yo tengo que hacer un curvo, no lo voy a poder hacer porque es recto, así que esto sería, estoy tratando de circuitar la línea de campo magnético negra punteada que tiene, a ver si lo ven eso, sí. Ahí está. Y de este otro lado, estos diríamos son conductores que están entrando a la pantalla. Y estos conductores que están saliendo de la pantalla, porque es la flecha. Entonces acá tendría, acá son conductores que entran en sentido horario, en campo magnético. Y este otro en sentido antihorario. Por lo cual, tendría acá, debido a que circula corriente, por lo corriente continua, por los conductores del inductor, ya sea rotor liso o rotor de polo saliente, genera un norte y un sur. Básicamente lo que hago es, como en todos lados, vamos a hacerlo de azul para ya que estamos jugando con los colores. Vamos a hacerlo cuadrado. Tendría el norte acá y el sur acá. Una máquina de un par de polos. Una máquina de un par de polos. Si este árbol yo lo hago girar, vamos a poner marrón. Si este árbol yo lo hago girar, en este sentido, no voy a poder curvar. Vamos a hacerlo. Si lo hago girar, ¿qué va a suceder? Los conductores que tengo en el estator de la máquina, que serían los que están acá más oscuritos, buscar algún conductor en naranja, serían los conductores que tengo acá. Ven al campo variar, por lo cual se induce un valor después del automático. Acá tendría los conductores en el estator de la máquina. Bueno, ya ponemos más. Serían los conductores. Entonces, ¿qué va a suceder?
Los conductores del estator ven al campo barrier, por lo cual se induce un valor de fuerza electromotriz. Dependiendo de la conexión, será conexión estrella, conexión triángulo. No, por ahora eso no me interesa. Lo que sí me interesa es que cada fase cada bobina que está desfasada a 120 grados, geométrico, vea el campo barrier cada 120 grados, por lo cual se va a inducir 3 ondas de tensión. Cuando le aplique corriente, cuando le aplique carga, va a circular corriente, con una carga eléctrica. Un circuito RLC, un alternador, a un grupo electrógeno le aplica una carga, RLC, va a circular, será corriente adelantada, corriente atrasada, predomina en el RLC la carga capacitiva, la carga inductiva, circulará corriente. ¿Está? Vamos a correr esto. Lo mismo está pasando en el que tengo a la derecha, el que tienen ustedes también a la derecha, que es de polo saliente. La zapata polar, donde está con su carrete y incorporada la cantidad de espiras por carrete para una máquina de 2 pares de polo. Una máquina de 2 pares de polo. Tendré el... Bueno, si no pongo tantas cosas que cuesta. En este caso particular tendría la representación de la bobina en cuadrado. Esta correspondería a la bobina y esto corresponde a esto, por supuesto. Y el sentido de circulación de la corriente. Por lo cual genera el polo norte, el sur, el norte y el sur. En el rotor, elemento que gira. Que sería el que dijimos esto. Este elemento que gira, que es el rotor, sería el inductor. Y el inducido sería el estator o la parte fija de la máquina. Esto evidentemente tendrá su base acá para sujeción de la máquina, si no, vamos a interrumpir todo. Bueno, esos serían los dos tipos de alternador síncrono o alternador sincrónico que van a ver en algún lugar, básicamente en el desarmado de alguna máquina, o por qué se utiliza uno o el otro, la de rotor liso para elevadas RPM, hasta 3000 RPM, y la de polo saliente para pequeñas RPM, máquinas hidráulicas fundamentalmente. Bueno, acá vamos a hacer esto. Es una foto de algunas máquinas síncronas, son de tamaño bastante considerado. Siempre están hablando de MVA, son todas potencias de MVA. En este caso particular, la primera foto, hay una identificación de una persona ahí, como para más o menos tener una idea de las dimensiones de las máquinas. Ahí tendría la persona. Bueno, acá lo mismo, donde está la escalinata, y esta sería la máquina propiamente dicha. O en este otro lo mismo. Bueno, vamos a borrar. En el caso particular de máquinas hidráulicas, evidentemente son verticales, el tamaño que tiene, y como son máquinas de poca RPM, la frecuencia igual a P por N sobre 60, como son de pequeña RPM, tienen muchos zapatas polares, muchos polos inductores, la de la izquierda, para ver el tamaño con respecto a la persona que tenemos acá, o
acá en este caso es la ubicación del circuito magnético del estator. Por supuesto, no hay una máquina que haga una pieza entera, sino que se va haciendo por partes, se va ensamblando. Y en la de arriba, la primera, un rotor liso, un turbo generador. Después acá tendría otro también, tendría uno que es turbo, ya está incorporándole el rotor al estator. Acá, bueno, vemos la persona para más o menos tener una dimensión de lo que es el tamaño de la máquina. Y en este caso sería el elemento que gira, sería el inductor, con las bobinas, para generar los distintos pares de polos. En este caso particular sería un corte de una central hidráulica, que es la que le comentaba yo, y así virtualmente, como está esta persona en esta zona, así estábamos nosotros cuando fuimos a Salto Grande. La persona está por acá, en una escalerita que tiene ahí, para que vean la dimensión de lo que es. Todo el árbol de la máquina tiene 25 metros de largo. Y tenemos, por un lado, el impulsor mecánico, en este caso, transformación de la energía potencial en cinética, sería el impulsor, y después todo lo que es el estator propiamente dicho, y el inductor. Bueno, eso con respecto a eso de la máquina. Principio de funcionamiento del generador. Estator de vano trifásico distribuido conectado a la carga o red que se desea alimentar. O sea, el estator, que es la parte fija, tengo generación de 3 ondas sinusoidales de fase a 120 grados, la R, la S y la T, por nombre referente a sistema secuencia del abecedario RST, el E1, el E2, el E3, en el sistema americano, RST, el sistema europeo. O sea que voy a tener en los bornes de la máquina, ya sea así, conexiones estrella, conexión triángulo, voy a tener una bornera, tengo esa subida reducida. Se fue el aula por la duda. Porque después se van a incorporar los otros alumnos de eléctrica y se me empieza a armar lío, pues no. Entonces tendría la bornera, acá tengo una bornera trifásica, donde evidentemente en la bornera trifásica voy a tener tendría la bornera, donde tengo conexiones estrella. En este caso podría tener conexión triángulo. 3 principios y 3 finales. Los finales los 1, y de esa forma tengo las 3. Entonces tendría RCT, fase neutro, fase neutro, fase neutro, sería la R, la S y la T, 230 volts. Normalmente los generadores de las estaciones transformadas, de las estaciones generadoras, de las centrales, normalmente generan entre 13 y 20 kilovolts, 13, 13,5 kilovolts, 13,5 kilovolts. Después, a la salida del generador, hay un transformador en la subestación generadora de 13 o 20 kilovolts.
la eleva a 500 kilovoltios. Transmite a través de Entre Ríos, la lleva a Córdoba, a Buenos Aires a través del sistema interconectado nacional que lo maneja Transener, lo inyecta en la red eléctrica de la República Argentina, que se cierra por Tucumán, por Córdoba, y ahora se va a cerrar por la zona sur, hasta Chocón seguro. Entonces son todas las generadoras que están inyectando energía eléctrica al sistema para los consumos de la nación argentina. En este caso, todo va por supuesto a Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, y después las otras provincias, dependiendo de algunas provincias que lo puedan vender directamente. Pero la idea es que todas las provincias tengan conexión con Transener, entonces llega a 500 kilovolts en la provincia en cuestión, tenemos un transformador de 500 kilovolts a 132 kilovolts, a 66 kilovolts, valores de reducción de la tensión para después llegar a la casa habitación o a la fábrica o el establecimiento con 400 voltios o 230 voltios. El rotor es de vanado alimentado con corriente continua que crea un campo magnético fijo. Se hace girar por un medio externo. El campo creado por el rotor, al girar, induce fuerza electromotriz en el estator y, por tanto, hace circular corriente en la carga. Transformación de energía mecánica en energía eléctrica. Lo que tenemos que la frecuencia de los generadores de todos los sistemas interconectados nacional es la misma frecuencia. En nuestro país es 50 Hz. No hay otra frecuencia. Si se utiliza otra frecuencia, en la parte de aviónica, por ejemplo, es para disminuir el tamaño físico de los elementos, que todos los elementos del avión trabajan a 400 Hz. La frecuencia es P, N sobre 60. P par de polo, N velocidad de giro y 60 para pasar de RPM a CM. Para conectar el generador a una red es necesario que gire a una velocidad de sincronismo correspondiente a la frecuencia de dicha red. Se puede girar a 1500 RPM, 500 RPM, 3000 RPM, el generador. El rotor puede girar a cualquiera de esas velocidades. Pero la velocidad de la onda es de la onda de tensión, la onda sinusoidal, tiene que ser de 50 Hz. Eso es entendido. No importa la velocidad de la máquina. Lo importante es que tener tantos pares de polos para generar una frecuencia de 50 Hz. Controlando la excitación, tensión de alimentación del rotor, se consigue que la máquina trabaje con cualquier factor de potencia. Puede absorber o ceder energía reactiva. Ese es el juego de manejar la excitación de la máquina. No sé por qué no. Pero bueno, como motor, en el caso de motor sería que es transformación de la energía eléctrica en mecánica. El estator de vanado trifásico distribuido alimentado con un sistema trifásico de tensión. Campo magnético giratorio, que ya lo vamos a ver. Rotor de vanado alimentado con corriente continua que crea un campo magnético fijo. Interacción entre el rotor y el estator. En este caso, el par motor y giro de la máquina. La velocidad de sincronismo, el rotor gira a la misma velocidad que el campo, velocidad de sincronismo. NS, velocidad de sincronismo 60 por F sobre P. Controlando la excitación, tensión de alimentación y eso. Sí, que la máquina trabaje con cualquier factor de potencia. Vamos a pararnos a ver lo que sigue. Bueno, hasta acá no. Este alumno de electrónica, Wisi, porque yo la CR de la sala. Giuseppe, ¿puede ser? Ah, Giuseppe. Se me fue el alumno y ahora volvió. A ver, espere que a ver si puedo. ¿Entró de nuevo? Se ve que entra.
Giuseppe está presente. Hola, profe, acá estoy, sí. No, porque yo había cerrado la sala. Tenía miedo que no podía entrar. Está bien, profe. Lo puedo ver perfecto y escuchar también. Muchas gracias por preguntar. Bueno. No, está bien. Entonces tendríamos, ahora vamos a entrar al campo rotante. El campo que se genera en el estator de la máquina, ya sea como motor o como generador. Para eso me voy a valer de la máquina sincrónica para clase. ¿Dónde está? No lo arriba, arriba. Este sería el del campo. No voy a sacar esto. Circuito, bueno, conexión trifásica, conexión básicamente hay un triángulo, este campo magnético rotante y este potencial. Vamos a ver esto. Vamos a esperar que sea ahora, que te dé costa, por entonces que lo tenga abierto. Bueno, no se puede traer por acá. Martín, te comportas. Se ve que hay problemas en casa con los perros. Yo tengo acá en el taller 2 encerrado porque si no se ponen a pelea, pero ahora pues, lo que pasa es que tengo la perra medio en celo. Entonces estos otros se ponen medio loquitos. Compórtense, ¿no? Bueno, este es del aula Moisam, de nuevo siempre con los programas y todo para interpretar el fenómeno. Lo vamos a ver en la teoría y después lo vemos en la parte práctica en lo que respecta al estator de la máquina. Eso es básicamente. ¿Por qué se llama máquina síncrona y por qué se llama máquina asíncrona? En este caso, máquina síncrona, nosotros tenemos generación de la fuerza electromotriz. En el caso de que el campo magnético del inductor sería el electroimán gire, se va a inducir tensión en cada una de las fases, como las bobinas, pues las fases están desfasadas a 120 grados geométricos, vamos a obtener 3 ondas sinusoidales desfasadas a 120 grados eléctricos, que está dispuesto en la variación temporal, acá, a ver si lo vemos, no, creo que lo puedo aumentar, a ver si lo puedo aumentar. Pero acá no. Bueno, hay dos teoremas, el teorema de Ferrari y el teorema de Leblanc. Leblanc es francés, que era muy amigo de Epsilon, Euler, y que era más teórico, ¿no? En cambio Ferrari era más práctico. Y se entiende mejor el campo rotante, que es la resultante de la combinación de 3 campos magnéticos alternos a eje fijo. La resultante de 3 campos magnéticos alternos a eje fijo. ¿Por qué? Porque las bobinas están dispuestas físicamente en una posición y por lo cual en cada desfase a 120 grados se induce un valor de fuerza electromotriz y se circula corriente, un campo magnético en cada una de las bobinas. Entonces, no, lo voy a hacer porque no me gusta como queda. Me gusta más. Una máquina de un par de polos, pueden cambiar acá la cantidad de polos, por ahora como para el estudio con un par de polos. La representación fasorial de lo que es el vector propiamente dicho, y el desfasaje que hay entre cada una de las bobinas, y tendría, haciendo girar, avanzar el rotor. Vamos a hacerlo a gran velocidad, después lo vamos a ver. Tenemos la variación temporal que va corriendo con respecto al tiempo y la generación
de las tres ondas de fuerza electromotriz o de corriente o de flujo en función a la posición en cual nos vamos a parar. Ya vamos a ver, por ahora lo estoy haciendo correr. Y la resultante de las tres ondas sinusoidales, la fase R, la fase S y la fase T, me da como resultante un único campo magnético que se llama campo magnético giratorio, campo magnético rotante y la representación espacial del campo magnético. Yo lo que voy a hacer ahora es, aparte de tener el diagrama fasorial, tengo el diagrama fasorial espacial. Le voy a explicar acá los tres fasores. Ahí tendría el color verde, rojo y azul. Como valor unido de la corriente o de la tensión o del flujo, como valor unido interno. Y fijo en el espacio, me da como resultado un único campo magnético que está representado por el fasor color negro y tiene un valor de 3 medio de la intensidad de campo magnético de cualquiera de las fases. Yo lo que voy a hacer ahora voy a volver el avance. Profe, está muteado, profe.
Ingeniero, no sé si está hablando, no se lo escucha. Parece que me he quedado sin internet. Hola, hola, ¿me escuchan? Ahí se Ahora sí, escucha, ahora sí. profe. Sí, estoy con el celular ahí, pero no puedo. Espere que voy a tener que cortar ahora. Bueno, ahí estoy de nuevo, me parece. Ah, tengo que... Profe, tiene cerca el micrófono de los parlantes ahí, o no sé, hay algo que le está haciendo interrupción.
voy a poder. No. Ahí estoy de nuevo. Vamos a... ¿Qué tengo acá? No es posible conectarse. Vamos, profe, lo banca. Vamos a compartir ahora. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, profe, ¿se escucha? Ahí Sí, está. profe, sí, dale. Bueno, seguimos acá con este. Ahí está. Me había asustado un poco. Bueno, seguimos con el teorema de Ferrari, que es el que hace referencia al... Ahí está. Si ven ustedes físicamente, tenemos el rojo, el verde y el azul. Si hacemos la suma fasorial, que sería la suma vectorial, como hacíamos cuando teníamos en física, 3 vectores, y bueno, vamos a sumar uno a continuación del otro. Si ustedes lo hacen, hacemos el rojo, lo proyectamos, donde termina el azul, hacemos el rojo, y después el verde, y nos da el valor de... ¿quién está dando? El valor de el campo magnético resultante. El H sería los amperios vueltos en el entrehierro de la máquina. A ver si prendo la máquina. Lo que yo estoy determinando acá, el campo magnético rotante, el campo magnético, el campo magnético que voy a encontrar acá, en el entrehierro de la máquina. Es una onda viajera, le llaman. Campo magnético rotante. Si tomo otro punto, y la condición fundamental es, tengo una máquina trifásica, un motor, las 3 bobinas son iguales, son gemelas. Ahí está, no había apagado. Las 3 bobinas son gemelas, por lo cual tienen la misma resistencia, la misma reactancia inductiva, la misma reactancia capacitiva. Va a circular la misma corriente, el mismo valor de corriente por cada una de las fases. 2 entran y una sale, que normalmente saben decir a algunos. 2 salen y una entra, como quiera, depende del punto donde se encuentra. Y ahí va a tener que, con una pinza amperométrica, tomo la corriente de cada uno de los conductores en forma individual y me da 10 amperes. Después tomo los 3 conductores y tomo la pinza amperométrica, un instrumento que abraza a los 3 conductores, un toroide que abraza a los 3 conductores, y la resultante es la nota que le gusta a Micaño Maximian en el examen final. 0. Porque sería el concepto de suma de 3 vectores de fase a 120 grados. Yo lo voy a hacer acá en la cámara. Tengo los 3 colores, el azul, el rojo y el verde. Vamos a sacar esto acá. Vamos a poner este lado para ir viendo lo que estoy haciendo yo. Vamos a hacerlo así. Y así. Ahí lo van a ver. Mejor me voy a venir para acá. Sería 2 fasores de fase a 120 grados, el tercero 120 grados. La suma de los 3. Entonces, si tomo uno de referencia, supongámosle que X, acá tendría 90, así tendría 90. Ahí tendría 90. Entonces, tanto que dividirlo a 120. Y acá tendría los 240. 0, 120, 240. Haciendo el giro en este sentido. Si yo hago la proyección sobre el eje X de la fase azul y la fase roja, me va a dar mitad y mitad.
si hago la proyección sobre el eje Y de las tres fases, la verde me da 0, porque la proyección es 0, y tendría 0,86 y 0,86 de la azul y la roja. La combinación de la suma de los dos, igual y opuesto, me da 0. ¿Se entiende eso? Significa que la suma de las tres corrientes es igual a 0. Pero no el campo, los amperios vuelta, la fuerza magnetomotriz generada por las tres corrientes. Y son tres bobinas, acá está representada, serían tres bobinas a eje fijo, donde tendría un campo magnético alterno acá. Positivo, negativo, la verde, la azul, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, la azul, la roja, positivo, negativo, positivo, negativo. La combinación de estos tres campos magnéticos alternos, fijo en el espacio, me da como resultado un único campo magnético, que es el campo magnético negro, que es este que está acá. Y este que gira como resultante de los tres campos magnéticos, los amperios vueltas en el entierro de la máquina. Eso sería... El módulo del resultante es constante, ¿cierto? ¿Cómo? El módulo del vector resultante. El módulo es constante. ¿Es constante? Sí, sí, sí. 3 medios de H sub MR, MS o MT. Por eso acá yo lo voy a seguir haciendo lo que irán. Y ustedes van a ver que la amplitud de los tres campos magnéticos independientes varían. El valor 0, el verde ahora va a cambiar de posición, va al tercer cuadrante, ahí va disminuyendo la azul. Vamos a hacer un poquito más verde porque si no se me va la hora. Va ampliándose el verde, el azul es 0, ahora se invierte. Tengo la polaridad invertida del electroimán norte-sur, la fase de color azul, la roja y la verde. Pero el resultante de los amperios vuelta es constante y es 3 medios del valor de cualquiera de los tres campos. Vamos a ver si ahora viene de nuevo. Bueno, ahí va a pasar. Vamos a hacer lo que venga. Vamos a ver si lo puedo parar. Ah, bueno, no, se me puede. No se puedo parar acá. Bueno, acá era, me parece, el invertido de recién. O sea, 2 fases a 0,5 de valor unitario y tengo un valor máximo que es la fase verde. Si lo sigo, pasa el tiempo. Vamos a ver si lo puedo meter acá en el 0. Ahí está. Acá, ¿qué tendría? Uy, no, se me pasa un poquito. La fase roja está en 0 y la azul y la verde igual y opuestas. Y lo tengo representado acá mismo sobre el diagrama fasorial espacio, donde tengo la combinación de los dos fasores, el verde y el azul, la suma de los dos me da el campo magnético resultante, que es 3 medios de cualquiera de del valor de los fasores del verde, del rojo, cualquiera de las tres fases. Hago correr de nuevo. Bueno, acá sería el que habíamos visto recién. El valor máximo es el azul. Y acá tendría ahí está, el verde. El verde 0 y tengo 0,86 igual y opuesto, los valores de tensiones, el valor de las corrientes, el valor del flujo. Y en la parte de la distribución espacial, esto es como si fuese una soga. Usted agarra una soga, en un extremo, acá que estamos en 0, entre 0 y menos 3, coloco a alguien que lo tenga fijo, y en el otro extremo yo la hago girar. Ese sería el concepto de
la onda viajera. Entonces la onda viaja, va hasta el punto de fijo y después vuelve. Bueno, eso sería con respecto al campo magnético giratorio, campo magnético flotante o onda viajera. La combinación de tres campos magnéticos fijos en el espacio. Y acá fijo, ¿por qué? Porque tengo el estator que la tengo fija a las tres bobinas. Y de esa forma, tengo un campo norte-sur, otro norte-sur y otro norte-sur. Que pasó 120. La combinación de los tres me da un único campo magnético que viaja en el estator de la máquina. Acá, en el núcleo magnético, la onda es viajera y tiene el mismo valor, tiene la misma amplitud. Bueno, esto lo vamos a hacer. Vamos a ir con esto. Por la duda lo dejo ahí si hace falta. Voy a apagar la cámara por las dudas. Me voy a poner por acá. A ver si lo que ven ustedes. Con respecto no sé qué va a hacer el nuevo. Circuito equivalente, lo mismo que en el transformador, el estator va a tener su resistencia y su reactancia de dispersión. ¿Está bien? Entonces tendríamos la fuerza electromotriz, la E, y la B, que sería la tensión en mono. Dice, la fuerza electromotriz es proporcional a la corriente de excitación del rotor, o sea que va a depender de la corriente de excitación. Evidentemente siempre trabajando en la zona de circuito magnético antes de la saturación. En funcionamiento como generador representa a la tensión que se induce en el estator y en funcionamiento como motor a la fuerza contraelectromotriz que es necesario vencer para que circule la corriente que alimenta el motor. Y en la curva característica siempre trabajando en la parte lineal y tendría la fuerza electromotriz generada va a ser igual a K, que es la constante de la máquina, al flujo y a la velocidad de rotación. Después dice, el generador síncrono es en carga. Cuando tenemos el generador, como en este caso, lo hago girar, no tengo carga, la fuerza electromotriz y la tensión en borne son iguales. Pero cuando le coloco una carga, RLC o la combinación serie paralelo de ella, para un motor, para una heladera, un circuito de iluminación, generar un par mecánico, la corriente del estator reacciona con la corriente del inductor, por lo cual aparece lo que se llama reacción del inducido. Y dependerá si la carga es resistiva, si la carga es inductiva, la carga es capacitiva, tendré sobreexcitado o subexcitado de la máquina. Y ahí tendré, si la carga es capacitiva, la tensión en borne va a ser mayor que la fuerza electromotriz. Si la carga es inductiva, la tensión en borne es menor que la fuerza electromotriz generada en el alternador. Y si la carga es resistiva pura, la tensión y la corriente están en fase, así que la tensión y la fuerza electromotriz tienen el mismo valor. Y después tendría, bueno, lo que le comentaba con respecto a la carga. En el caso de si es carga inductiva, carga capacitiva y carga resistiva. El generador síncrono. Y se llama síncrono ¿por qué? O sincrónico. Porque la onda del campo magnético, que es la generada por la tensión de corriente continua en el rotor, y la onda que se genera, la onda viajera que se genera como resultado de la combinación de los tres campos, viajan a la misma velocidad y se generan al mismo tiempo. Por eso se llama síncrono. El campo, la onda sinusoidal del rotor y la onda sinusoidal del estator se generan en el mismo instante de tiempo. Por eso se llama máquina síncrona. Están en sincronismo la velocidad del campo magnético del rotor
y del campo magnético del estator, de la onda, de la tensión del inductor y del inducido. ¿Se entiende eso? Eso se llama máquina síncrona. Bueno, y ahí ¿Se entiende, tendríamos... profe? Sí, profe. Bueno, esto es lo mismo con respecto a la sobre o excitación. Siempre, normalmente, lo que tenemos son cargas inductivas, resistiva e inductiva. Capacitiva, nosotros no tenemos nada. Nosotros el capacitor lo usamos en alterna, fundamentalmente, porque el igual y opuesto a la reactancia inductiva, la reactancia capacitiva, no transforma par mecánico, flujo luminoso, nada. Pero por ahí se puede presentar. Bueno, y la variación de la velocidad del alternador lo hacemos, o variando la velocidad del par mecánico que hace girar el rotor, o la excitación que le aplicamos al rotor, la excitación continua. Hacemos variar para los distintos estados de funcionamiento de la máquina. Evidentemente, todo eso se hace a través de circuitos electrónicos, donde nosotros tenemos que tener la frecuencia constante para la conexión de nuestro alternador a la red eléctrica, para entregar la potencia que presenta la máquina. Vamos a ver esto. A ver si me sale alguna cosa que le vamos a bajar. Esto también lo vamos a sacar. Dentro de los grupos, bueno, quería ver la parte del libro. Bueno, el libro lo vamos a ver después. Visualización de fotos, visualización de fotos. Bueno, acá tengo la foto de un alternador, en este caso un grupo electrógeno, donde tengo la parte del motor de combustión interna, son motores de gasoil, y que sería todo lo negro, y en lo que es azul, el alternador propiamente dicho, están conectados físicamente por el árbol del motor y el árbol del alternador, y la parte de control y comando sería la parte del tablero. No sé si hay otra foto, una foto. Entonces, te lo sacamos. Y después tendría unos alternadores un poquito más grandes, donde tengo una máquina de combustión interna, una máquina de, en el caso también una de gasoil, un equipo de 400, sabíamos más o menos. Y el grupo electrógeno propiamente dicho. En distintas fotos de lo que puede encontrarse en alguna fábrica, en alguna pyme, mediana, grande. ¿De qué potencia está el alternador? Cocina aquí, segundo, kVA. De 1400 kVA. O sea, 1100 de 1000 kilovatios. Un mega. Sería un mega. Esta foto tengo. Estos son unos grupos electrógenos cerrados que a gas, combustible que se utiliza en algunos establecimientos, tienen mucho gas, entonces panaderías, por ejemplo, que utilizan mucho gas para los hornos, y bueno, aprovecha, da un motor de combustión interna. Son algunos equipos que he visto en unas bienales eléctricas y están insonorizados. Bueno, algunos grupos electrógenos que de esta empresa, una Linz, vende el grupo electrógeno y después usted lo monta sobre la máquina que quiere, la máquina impulsora. Acá tengo otro internamente, me parece que tengo otra foto más linda. Esta otra foto más linda. Acá vemos los polos de excitación, serían las zapatas polares, en el carrete plástico, y el estator de la máquina.
y nosotros tenemos que alimentar con tensión continua y esa tensión continua se controla. Bueno, son las 32 porque se me va a complicar con el otro curso. Nos vemos en la próxima clase. Nos vemos, profe. profe. Muchas gracias. Seguimos. Buenas noches, Lean el apunte de Fraile Mora y después lo seguimos con el de Fraile Mora en la próxima clase. Porque es una máquina que se usa mucho, ya sea como motor y como fundamentalmente como alternador. Ya después le paso yo, este fin de semana le paso lo que le debo. Le agrego esto también. Bueno, profe, estamos. Muchas Buenísimo, gracias. profe. Nos vemos.